Buenas tardes. Les presento mi columna Dudas sobre la justicia norteamericana. Primera duda: sus multas. Este lunes 25 de agosto de 2025, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable ante el juez Brian Cogan de cargos que implican traficar alrededor de 15 millones de kilogramos de cocaína a la Unión Americana durante toda su carrera. Y el juez Brian Cogan dictaminó que al declararse culpable de Ismael Zambada, deberá pagar a los Estados Unidos 15 mil millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense. Dinero que el gobierno norteamericano podrá cobrarse confiscando bienes del narcotraficante por ese monto, en una especie de devolución de ganancias ilícitas no entregadas en su momento al gobierno de los Estados Unidos, en una especie de cobro por reducir la pena de sanciones más severas. Sanciones más severas: la muerte, por supuesto. O sea que a cambio de perdonarle la vida, lo obligaron a entregar 15 mil millones de dólares. Es decir, 15 mil millones de dólares por 15 millones de kilogramos de cocaína. O sea, a $1,000 el kilo de cocaína. Dicho de otra manera, que para los Estados Unidos, la justicia por traficar miles de toneladas de droga significa devolver al gobierno de Estados Unidos el 1% del costo de la droga, considerando un valor de $100 por gramo. Esto se asemeja más a un impuesto, que parece confirmar la teoría de que el gobierno de Estados Unidos es, a través de la DEA, en realidad, el gran jefe de la administración del negocio de tráfico y venta de drogas en los Estados Unidos. La única forma que yo veo de que se legitime ese cobro que hizo el juez Brian Cogan es si distribuye ese recurso entre las víctimas agraviadas por las actividades delincuenciales del narcotraficante Ismael Zambada. Y las principales víctimas son el gobierno mexicano y los cientos de militares y policías muertos en el combate al narcotráfico. Por lo anterior, planteo a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Fiscalía General de la República que exijan al gobierno de Estados Unidos que esos 15 mil millones de dólares sean entregados tanto al gobierno mexicano como a las viudas de los militares y policías caídos en el combate al narcotráfico. Por otro lado, tengo una segunda duda. ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? O dicho de otra manera, ¿la corrupción solo está en las autoridades mexicanas? En todas las declaraciones de las autoridades norteamericanas repiten que los cárteles de la droga generalmente corrompen a los políticos y policías mexicanos. Y lo creo. Pero si no hubiera corrupción en las autoridades norteamericanas, entonces, ¿cómo cruza la droga por la frontera norteamericana? ¿Será que la frontera norteamericana es totalmente porosa? Y una vez que cruzan la droga por la porosa frontera norteamericana, ¿cómo recorre sus carreteras hasta llegar a los poblados de los rincones más alejados del país? Luego, una vez transportada la droga hasta esos lugares, ¿quién vende la droga en los lugares más alejados sin que los detenga la policía norteamericana? ¿O será que los policías norteamericanos son demasiado torpes? Pero si la frontera norteamericana no es tan porosa, ni los policías norteamericanos son tan torpes, sino que en realidad operan o dejan operar a sus dealers para que vendan la droga, entonces, ¿por qué los gobiernos norteamericanos solo acusan por corrupción a México y a sus funcionarios? Y nunca reconocen la corrupción en los suyos. Es decir, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Tercera duda: ¿por qué los Estados Unidos solo se interesan por combatir la droga que supuestamente se genera en los países petroleros, al igual que les gusta combatir la supuesta falta de democracia en los países ricos en materias primas?
Los Estados Unidos inauguraron su historia de invasiones con México en 1847, arrebatándonos los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Luego de ver los logros de aquella invasión, no han dejado de hacerlo a lo largo de toda su historia. Así, al término de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes visiones económicas han tratado incansablemente de expandir su hegemonía sobre los países pobres económicamente pero ricos en recursos naturales. Así fue como algunos países quedaron integrados al bloque soviético y otros países del mundo quedaron alineados al bloque económico de Norteamérica. En Europa, Alemania quedó dividida en dos partes, oriental y occidental, mientras en Asia, Corea quedó dividida en dos también, Corea del Norte y Corea del Sur. Todo en un contexto de una nueva guerra que duró desde 1950 a 1989, año en el que, con la caída del muro de Berlín, se dio por terminado ese conflicto llamado Guerra Fría. Sin embargo, después de un breve periodo de paz relativa, el mundo de hoy se encuentra sometido a nuevas presiones y conflictos, en forma de guerra económica, donde los Estados Unidos han tenido que inventar nuevos pretextos para extender su hegemonía. Así fue como en Chile provocaron un golpe militar contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con el pretexto de ayudar al pueblo chileno a derrocar al peligroso, para los intereses norteamericanos, presidente electo democráticamente e imponiendo a un general mediante un golpe militar. Así fue también como impulsaron en Argentina, Uruguay y muchos otros países de Latinoamérica a elementos afines. Y así fue como intervinieron en el petrolero país del Medio Oriente llamado Irak, sobre pretexto de buscar las armas de destrucción masiva que decían que construía Saddam Hussein, a pesar de que las inspecciones de la ONU decían que no había ninguna arma de tal tipo en ese país. Y de hecho, después de que Estados Unidos asesinó a Hussein, nunca encontró las famosas armas de destrucción masiva. Hoy en día, los bandos siguen extendiéndose y ahora los Estados Unidos han amenazado con derrocar al democráticamente votado presidente del petrolero país Venezuela, Nicolás Maduro, porque afirman que este produce y distribuye droga, aunque el más reciente informe sobre producción y comercialización de drogas de la ONU afirme que Venezuela está libre de esas acusaciones. Y en el caso de México, han estado intentando intervenir militarmente bajo el pretexto de que el gobierno mexicano no puede combatir a los cárteles a los que precisamente son los Estados Unidos quienes le suministran permanentemente armas de todo tipo, incluyendo de grado militar. Pues los informes internacionales señalan que de todas las armas que poseen los cárteles mexicanos, el 75% provienen de los Estados Unidos. En realidad, tengo muchas más dudas, pero ojalá que un día, por lo menos esas, sean contestadas. Muchas gracias.